Oramos al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por Jesucristo, que nos ha sido impartido para producir en nosotros la nueva vida. Y también en Él nosotros somos introducidos en el nuevo pacto, donde ahora la iglesia opera bajo un nuevo sacerdotal, que es el de Melquisedec, que es Jesucristo. Padre, en esta noche queremos que seas tú guiándonos, que sea tu Espíritu Santo alumbrando el entendimiento de cada uno, Señor, de los que estamos en esta red, formando parte de este precioso tiempo y de esta iglesia virtual, Señor, en la cual tú has constituido por tu gracia y por tu amor. Bendecimos la vida de cada persona, de cada amigo, y todas las personas que se unen, Señor, que aquí puedan encontrar respuestas a sus preguntas, que puedan encontrar, Señor, la dirección a sus vidas y sobre todo, mi Dios, un crecimiento en las verdades y una fructificación como producto, Señor, de la vida de Cristo desarrollándose en cada uno de ellos. Te alabamos, mi Rey, te bendecimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Vamos también a alabar al Señor. Esta noche estamos aquí para declarar y el reino de Jesucristo sobre nuestras vidas. Él también nos ha llamado para que nosotros podamos alabarle, reconocerle, cantar sus maravillas y pues juntamente aquí en estos tiempos poder alegrarnos, poder decirle con nuestros labios cuánto lo amamos.
cuánto lo amamos y que Él es todo en nuestras vidas. Él nos da las fuerzas, Él nos levanta, Él nos ayuda a seguir adelante. Entonces, no hay nadie como Él, no hay otro como Él. Esa es nuestra confianza en nuestro Rey Jesucristo. Ahora vamos también a decirle que Él está sentado en el trono y desde allí Él controla y todo está bajo su dominio y bajo su poder. Él está sentado a la diestra del Padre y dice la Escritura que juntamente con Él nosotros también estamos en esa posición de autoridad y gobierno con la cual compartimos una vez que estamos ya en Cristo Jesús. Él está sentado en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es pleno su sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego, rostro de sol, cuando abre su boca es pleno. Todos decimos poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad de imperio, poderoso. Gran algo iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan corona delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso.
este es uno de los beneficios que Jesucristo nos otorga por medio de su sacrificio en la cruz. El sacerdocio no puede, y el hombre en sí mismo no puede hacerlo, porque esto es una gracia de Dios en nuestras vidas. Y partiendo desde ese punto, quiero con ustedes hacer algunas observaciones respecto a este sacerdocio. Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo número 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Muy bien. Aquí nos está hablando de un cambio, ¿no? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Miren, cuando hablamos del sacerdocio, necesariamente tenemos que ir a la palabra, ir a la Biblia, y nos vamos a encontrar que en la Escritura existieron dos órdenes sacerdotales. ¿Sí? Dos órdenes sacerdotales. Esto está en la Escritura. A la una, la Biblia la llama el orden de Melquisedec, y la otra es la orden de Aarón. Ahí tenemos las dos órdenes sacerdotales que operaron en la historia de la Biblia. ¿Dónde están? Por supuesto. Vamos a la Escritura. Acompáñeme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 18 al 20. La palabra de Dios dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Correcto. Amén. Gracias, mi hermana. Aquí nosotros podemos identificar el orden de quién dice aquí. Diga Melquisedec. Melquisedec. Este Melquisedec, si ustedes leen allí, le prestan atención, dice que era rey de Salem y ¿qué más? Sacerdote del Dios Altísimo. Aquí encontramos a Melquisedec en las dos funciones. Él es rey y también es sacerdote. ¿Ya? Entonces, en la Biblia está el orden sacerdotal de Melquisedec. Por favor, revisemos el orden siguiente o la orden siguiente. Éxodo 28:1. Y la palabra de Dios dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. Correcto. Gracias, mi hermano. Amén. Aquí entonces identificamos, ¿verdad? La orden de Aarón. Aarón es tomado y Dios ordena a Moisés para que llame a Aarón y sus hijos, porque Dios había escogido a esta tribu, que era la tribu de Leví, y del cual pertenecía Aarón, para el sacerdocio del pueblo de Israel. Entonces hemos identificado las dos órdenes sacerdotales que existen en la Biblia. Ahora, cuando Hebreos dice, claramente leímos el pasaje, que una vez que hay cambio de sacerdocio, también es necesario que cambie la ley, ¿cierto? Cuando esto establece la Escritura, ¿cuál es el sacerdocio que debería haber cambiado? Segunda pregunta, ¿en cuál sacerdocio es que nosotros, la iglesia del Señor, debemos operar?
Entonces, esto es muy importante que la iglesia conozca, que la iglesia sepa, porque dentro de la edificación de la iglesia del Señor, dentro de ese diseño de edificación que la iglesia tiene dado por Jesucristo, uno de los aspectos más importantes, más maravillosos, es justamente entender el orden sacerdotal en el cual la iglesia opera. Entender y conocer el orden sacerdotal vigente para nosotros. Porque cada orden tuvo un tiempo y tuvo una operación en cada uno de los pactos. Si nosotros revisamos los dos textos en el orden cronológico de las Escrituras, nos damos cuenta que el orden de Melquisedec aparece primero en la Biblia. Por eso usted lo encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 14, los versos del 18 al 20, que ya los leímos. Pero en cambio, la orden de Aarón aparece en el libro de Éxodo, capítulo 28. Es decir, el primero que aparece es el orden de Melquisedec. Este aparece antes que la orden de Aarón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno antes y el otro después? Es muy importante también esto. Primeramente, el sacerdocio arónico se lo llama así porque deriva de Aarón. Este es el nombre del primer sacerdote que Dios constituyó aquí en la tierra. Aarón fue hermano mayor de Moisés. Recuerden ustedes, en la historia del pueblo de Israel, Aarón es el hombre que ayudó a Moisés para ir a Faraón, y Aarón iba a traducir, iba a hablar lo que Moisés no tenía la capacidad, ¿verdad? Moisés era como tartamudo, dice la escritura, y entonces Dios llama a Aarón para que le ayude a traducir, a hablar, ¿ok? Entonces, la buena noticia o la noticia que nos da la palabra es que aquí hay un orden que está caduco. No están vigentes los dos. Y lo que en esta noche vamos a llegar a entender es cuál es el orden que ya caducó y cuál es el orden que está vigente para la iglesia. Y esto lo dejo como una pregunta aquí porque quiero hacer unas observaciones sobre esto. Cuando nosotros empezamos a estudiar el nuevo pacto, habíamos puesto como algunas observancias dentro de esta introducción y decíamos que cuando no entendemos el nuevo pacto, podemos pretender estar operando en un sacerdocio que ya no está vigente, ¿sí? Y note que eso lo vamos a ver ahora mismo en la escritura, esa gran diferencia que hubo entre un sacerdocio y el otro sacerdocio. Para esto, quiero que vayamos a revisar el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo número 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. Muy bien. Aquí nos habla acerca del periodo de la ley. La ley dice que contenía, dice, las sombras y también las figuras, los tipos, pero no la realidad misma de las cosas. Entonces, cuando nosotros nos referimos al sacerdocio, todo lo que el sacerdocio que fue establecido para la ley, en este caso, el sacerdocio según la orden de Aarón, Aarón operaba desde ese ámbito de la sombra de las figuras, ¿verdad? Aarón vendría a ser entonces un tipo de Jesucristo, pero en el antiguo pacto. Porque
el sumo sacerdote o el sacerdote que aparece en el Nuevo Testamento ya no es Aarón, sino es Cristo Jesús. Entonces, hay un aspecto importante. ¿Cómo operaba Aarón en el antiguo pacto de la ley? A través de la sombra. Pongamos un ejemplo de esto. Vamos, por favor, al libro de Números, capítulo 6, versículo 23. Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Usted analice nada más las palabras que Aarón declaraba sobre el pueblo de Israel. Note usted una palabra allí. Jehová te bendiga. ¿Verdad? Porque si usted analiza el tiempo en esa palabra en la cual fue dicho, no está hablando en tiempo presente, sino futuro. Está hablando a tiempo futuro. La pregunta es, ¿por qué Aarón declaraba Jehová te bendiga? Y la respuesta es que Aarón declaraba Jehová te bendiga porque aún la bendición de Dios no estaba sobre ellos. ¿Sí? Aún la bendición de Dios no estaba sobre ellos ni sobre el pueblo de Israel. La pregunta aquí es, ¿quién es la bendición de Dios? La bendición de Dios es Cristo Jesús. Aarón no tenía a Cristo en su vida, porque en el pacto de la ley, todo era una sombra, todo operaba desde ese ámbito de la figura de lo que iba a venir posteriormente. Entonces, note los términos que utiliza Aarón. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Dios te muestre su favor, su misericordia. Entonces, mire la operación del sacerdocio arónico bajo el tiempo de la ley, como sombra, como figura. Pero cuando nosotros miramos ahora el nuevo orden en el nuevo pacto, vamos a encontrar algo muy distinto. Por favor, vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo número 3. Efesios 1:3 nos dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. ¿Verdad? Mire, ahí nosotros encontramos la operación del sacerdocio bajo pacto diferente. Aarón declaraba, Dios te bendiga, bajo la ley, bajo el pacto de la ley. Pero en el nuevo pacto, ya no estamos bajo el sacerdocio de Aarón. En el nuevo pacto, nosotros estamos bajo el sacerdocio de Cristo Jesús. Por eso es que para la iglesia del Señor en el nuevo pacto, la bendición no es algo que está por venir. La bendición es alguien que ya vino a habitar en nosotros. Ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Entonces, aquí es donde empieza a ver la operación correcta de la iglesia de acuerdo al pacto y de acuerdo al sacerdocio que está vigente para nosotros. Y quiero mencionar una vez más, aunque parece reiterativo, pero quiero mencionar otra vez el pasaje de Hebreos 7:12, cuando dijo, porque una vez cambiado el sacerdocio, también es necesario
que haya cambio de ley. Correcto. Amén. Entonces, amados hermanos, Iglesia del Señor, nuestra operación sacerdotal en el nuevo pacto es bajo el orden de Melquisedec, que es el mismo que Cristo Jesús. ¿Sí? Melquisedec es en figura lo que Cristo es para nosotros en realidad. Por favor, no pierdan de su mente el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 1. Volvámonos a leer, por favor. Volvámonos a leer. Hebreos 10:1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Qué claro esa traducción, ¿ah? Qué hermosa traducción, muy clara, muy entendible. Entonces, si dice que la ley era la sombra, ¿verdad? Entonces, todo lo que la ley en estructura, en sistema, ella tenía, inclusive ahí está el sacerdocio. Entonces, todo era una sombra, porque aún los bienes definitivos o lo verdadero o lo real estaba por llegar. Pero una vez llegado Jesucristo, entonces la sombra ya cobra su realidad y su sustancia misma. Y no solo que eso, sino que esa sustancia y esa realidad ahora fue impartida a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la vida impartida que es Jesucristo en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, aquí es importante la aclaración que voy a hacer. Cuando nosotros operamos bajo el sacerdocio correcto, inclusive nuestro lenguaje es el correcto. Voy a repetir esto. El sacerdocio bajo el cual yo opero determina mi lenguaje, mis prácticas, mis creencias y hasta mi fe. Mire cuán importante es esto. Ahora, no se van a sorprender, mis hermanos, pero aquí les voy a decir algo que de pronto va a chocar con nuestra teología cristiana y hasta evangélica. Prepárense, por favor. ¿Cuántos de nosotros o nos despedimos o nos saludamos con la bendición sacerdotal de Aarón? ¿Cómo dice esto? Mi hermano, Dios Te bendiga. Claro, ese es sacerdotal de Aarón. ¿Verdad? Pregunta, ¿esa orden sacerdotal arónica está vigente para la iglesia hoy en día? No. No, mis hermanos. No, porque claramente dijo Hebreos que una vez ha habido cambio de sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros cambiamos de la orden sacerdotal de Aarón a el orden sacerdotal de Jesucristo, que es el mismo que apareció en Génesis 14 como Melquisedec. ¿Qué pasa con la orden sacerdotal de Aarón? Lamentablemente caducó. Porque esta orden sacerdotal arónica fue establecida para un periodo de tiempo. Fue un orden sacerdotal transitorio. ¿Sí? Transitorio. No fue el definitivo. Y ya vamos a entender por qué. Lo digo transitorio porque caduca el momento que aparece Jesucristo. Amén. ¿Cuándo apareció Jesucristo? ¿Y cuándo se consumó el nuevo pacto? Diga, en la cruz
y por medio de su sangre. Esta es la copa del nuevo pacto, sangre que es derramada para perdón de pecados. Mire, ahí está el sacerdocio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en la figura sacerdotal de Aarón? El sacerdote llevaba el animalito que traía el pecador y lo llevaba al lugar del sacrificio y él ofrecía esa sangre para expiación del pecado del pueblo de Israel. Pero dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, que todos esos sacrificios, toda esa sangre, no podía perfeccionar a los que habían pecado porque su conciencia no era limpia de esa conciencia pecaminosa. Pero Juan el Bautista hace una declaración poderosísima acá. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese sacerdocio que él mismo presenta el sacrificio, o sea, él mismo se presenta a sí mismo delante del Padre y ofrece su sangre, es mediante ese sacerdocio y por medio de su sangre es que nosotros fuimos quitados el pecado como naturaleza para ya poder ser impartidos la nueva naturaleza que es la divina, la de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, una vez ha habido cambio de sacerdocio, también es necesario cambiarse de ley. ¿Amén? Mire usted allí, este asunto es bien determinante para la iglesia. Usted quiere, bueno, yo sé que de pronto alguien puede decir, ¿dónde encuentro la verdad? Alguien podrá decir, bueno, ¿y dónde están enseñando la verdad? ¿Dónde están enseñando las verdades bíblicas y eternas? ¿Sabe? Esta es una de esas verdades bíblicas y eternas que todo creyente necesita conocer. Y no solamente conocer, sino capacitarse para operar bajo este nuevo orden sacerdotal. Como le dije, si operamos en el nuevo pacto y con un orden caduco sacerdotal, entonces es inefectivo. E inefectivo, ¿por qué? Porque Aarón, por mucho que hizo, por mucha sangre que derramaron allí, no pudo perfeccionar a nadie. Porque ese era un sacerdocio natural, terrenal. Pero el sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio espiritual y es el sacerdocio eterno. Amén. ¿Qué pasa si yo le digo a alguien, Dios te bendiga? Estoy aplicando el sacerdocio de Aarón. Correcto. Estoy viviendo bajo ese sacerdocio porque es lo que él expresó y es lo que estaba vigente para ese sacerdocio. Amén. Muy de acuerdo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿ese Dios te bendiga está vigente o ya está caduco para nosotros la iglesia? Está caduco. Caduco, ¿verdad? Nosotros como iglesia ya está caduco porque tenemos el nuevo sacerdocio, que es el que nos cubre, que es el de la realidad presente que tenemos. Muy bien. Porque si le digo Dios te bendiga, estoy operando bajo un sacerdocio caduco y estoy anulando proféticamente con mi boca lo que ya tengo. ¿Amén? Mire, esta declaración de Aarón era una declaración profética sobre el pueblo que anunciaba lo que iba a recibir después. Entonces, nosotros no estamos por recibir nada después. Ya tenemos. Ya lo tenemos. Diga, ya está en mí. Está en mí, sí. Cristo ya está en mí. Él es, yo soy su habitación y Él es mi habitación. Entonces, Somos bendecidos. ya estoy bendecido. Eso, somos ya bendecidos.
Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 3 lo dijo claramente. Vuelvan por favor a Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Mires, nos Nos bendijo. bendijo. Allá decía, Dios te Bendecirá. amén, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son todas esas bendiciones espirituales? Esas son todo lo que incluye lo que Jesucristo ganó como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Recuerde que hablamos hace unos días atrás acerca del tema que para hacer un pacto, cada nación, cada pueblo, cada familia elegía un representante. Y todo lo que este representante ganaba en el campo de batalla era como si el pueblo al cual él representaba hubiera peleado en ese campo de batalla. Por lo tanto, los logros del representante eran los logros del pueblo. Lo que ese representante alcanzaba como éxito allí era el mismo éxito que tenían las personas, la familia, la nación que lo enviaba. Por la misma razón, hermanos, ahora en Cristo Jesús, todo lo que Él ganó en la cruz, también nosotros participamos de lo mismo. Y Él es nuestra bendición espiritual, ¿verdad? Porque Él es la bendición que vino a nosotros para completar, para llenar todo lo que el hombre no tenía. ¿Cómo saludamos ahora? Bueno, mis queridos hermanos, no se vaya a sorprender si un día de estos yo le digo, hermanos, buenas noches, qué gusto verles, ¿cómo están ustedes? ¿Verdad? Ese es un saludo. Correcto, está bien. No debemos tornarnos tampoco religiosos en el sentido, es que el hermano no está saludando como debe saludar. No ese es el punto. Ahora, nuestro saludo espiritual, que la iglesia, desde el primer siglo, escuche esto, ni siquiera es algo que ahora nos estamos inventando. ¿Cuál era el saludo? ¿Cuál era la salutación de la iglesia que recibía en cada carta apostólica, en cada escrito de los apóstoles que enviaban a la iglesia? La gracia y la paz. Perfecto. ¿Cómo saludaban ellos? Gracia y paz sean multiplicadas. Amén. Vamos a la escritura, pero mejor vayamos al mismo libro de Efesios, capítulo 1. Capítulo 2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, es el versículo anterior al que leímos. Correcto. Eso no equivalía a buenos días, buenas tardes, no sabemos a qué hora pero ese era el saludo. Ahora, declarar estas dos palabras, gracia y paz, no eran palabras simples. Esto tenía un profundo significado que tenía que ser entendido a la luz de la revelación de Cristo Jesús. Nada más usted dimensione lo que estaban diciendo en esas dos palabras. ¿Qué es gracia? Mire, gracia es salvación. Gracia es sostenimiento. Gracia es poder. Gracia es entendimiento. O sea, hermanos, ese saludo era una declaración profética, espiritual, pero también presente para la iglesia. Por eso es que nuestras palabras como creyentes no son palabras nada más sin ningún efecto. Recuerde usted que toda palabra que sale de nuestra boca tiene el poder ¿de qué? De la vida y de la muerte. Amén. Ahora, esa es la implicación de nuestro sacerdocio, pues, mis hermanos. Note usted que Aarón tenía en su boca la palabra para bendecir o maldecir al pueblo. Mire qué poderoso esto. Por eso es que dependiendo del sacerdocio en el que la iglesia camine,
o camina en el ámbito natural o camina en el ámbito espiritual. ¿Esto quién lo determina? El sacerdocio que nos gobierna. Amén. Por ejemplo, nuestras oraciones no son simplemente palabras ahí para llenar un discurso bonito, no sé. Nuestras oraciones, hermanos, tienen un profundo y poderoso sentido, declaración de poder, de autoridad, porque como sacerdotes estamos revestidos de todo poder y de toda autoridad que Cristo Jesús nos ha conferido. ¿Ven? Ahora, hay otra palabra que Aarón declaró en ese mismo número 6, desde el 23 en adelante. Ahí, esa es la bendición sacerdotal que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que impartir al pueblo antes que se vaya a su casa. Mire esto, antes que se regrese a la casa, el sacerdote les decía, levante su mano al cielo, y el sacerdote decía, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les muestre su misericordia. Esa era la bendición sacerdotal antes de retirarse a sus casas, después de presentar en el templo todo el sistema. Ahora, solo dimensione usted un poquito esto. Cuando nosotros hacemos nuestros servicios, ¿verdad? Allí está la expresión del sacerdocio en el que operamos, ¿verdad? Si al final el pastor se levanta y dice, hermanos, gracias, y Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos luego. Mire usted, sacerdocio caduco. ¿Sí? Sacerdocio caduco. Nuevo pacto, pero operando bajo un sacerdocio que ya no está vigente. Por eso es que en el plano espiritual somos inefectivos, porque el sacerdocio arónico era netamente terrenal y natural. Pero el sacerdocio de Cristo es netamente espiritual y gobierna los asuntos eternos, hermanos. ¿Amén? Vamos a ponerle aquí algo que está aquí escrito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos invita el Evangelio? ¿Cuál es la invitación de nuestro Evangelio maravilloso? Es esta, hermanos. Cruzar del sacerdocio arónico al orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Qué equivale esto en términos espirituales, hermanos? Esto equivale a abandonar una esfera natural para introducirnos en la esfera de lo netamente espiritual y eterno. Amén. Entonces, amados, desde este punto de vista, si usted analiza nada más este aspecto, nosotros somos favorecidos por el sacerdocio que tenemos en Cristo Jesús. Porque este sacerdocio, hermano, no opera desde la tierra. Este sacerdocio opera desde los lugares celestiales. Amén. Pregunta, ¿dónde está sentado Cristo Jesús? La diestra La diestra del Padre. ¿Y dónde estamos nosotros sentados? En los lugares celestiales. Correcto. Sí. Posicionalmente en el espíritu nuestro, al ser uno con Cristo Jesús, nosotros compartimos este lugar de honor que es sentados juntamente. Pero yo no les quiero hablar, vamos a la palabra. Ahí mismo, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo número 5. Mejor que la palabra usted le afirme en esta verdad. Y aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué linda verdad, hermanos. Qué hermosa verdad espiritual que nos gobierna a nosotros en Cristo Jesús.
Ahora, usted piense un poquito, dimensione en su mente ese lugar celestial, pero imagínese usted, Cristo Jesús sentado allí y Aarón sentado al lado. Eso no es posible. Eso no funciona así. No están juntos los dos sacerdotes sentados allí. No funciona así. Por eso es que yo tengo que ser revestido de ese nuevo sacerdocio, porque Cristo opera bajo la nueva orden sacerdotal. ¿Sí? Es imposible que un creyente que nació de nuevo opere en un sacerdocio caduco, pero en un pacto nuevo. Eso no funciona. Correctísimo. Eso no funciona, hermanos. Usted puede, amados, usted puede quedarse sin lengua orando, pero si ora desde el sacerdocio de Aarón, nuestras oraciones no van a llegar al techo de nuestra casa, ¿sí? Porque le digo esto, Aarón oraba desde la necesidad. Aarón oraba desde la angustia, desde la tragedia, ¿sí? Pero ahora nosotros en el nuevo orden sacerdotal en Cristo, nosotros oramos desde nuestra posición, hermanos queridos. ¿Cuál es mi posición? Juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Hermanos, aunque tu condición natural pudiere ser la peor, eso no determina tu posición espiritual que ya tienes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mire este principio maravilloso en el Evangelio. En el Evangelio, por ejemplo, cuando no entendemos esta verdad, cuando oramos, ¿cómo oramos? Cuando adoramos, ¿cómo adoramos? Cuando alabamos, ¿cómo alabamos? Cuando servimos, ¿cómo servimos? Esto parece como trabalengua. Cuando ofrendamos, ¿cómo ofrendamos? Cuando nos presentamos delante del servicio, del culto, ¿cómo nos presentamos? ¿Como Aarón o como Melquisedec, que es Jesucristo? ¿Verdad? Note nuestra actitud muchas veces, una actitud religiosa, una actitud de derrota, una actitud de desánimo. Me fue mal el día, estoy mal. Entonces estás operando desde tu posición natural, condición natural. Cuando te va bien, alabas. Cuando nos va mal, no alabo. Cuando estoy bien, adoro. Cuando no estoy bien, que adoren los demás. Ese es el sacerdocio de Aarón, operando en la iglesia que no tiene efectividad. La oración arónica es muy, muy típica. Primero, ora desde la necesidad. Segundo, ora para pedir. En esa oración solo pedimos, porque entendemos que no recibimos nada y que no tenemos nada aún. Señor, bendíceme. Señor, guárdame. Señor, guarda a mis hijos. Señor, a ver, en el nuevo pacto y en Cristo Jesús dice que ya soy bendecido, que estoy guardado en Cristo Jesús y que soy heredero de su reino. Todas las riquezas espirituales ya me fueron dadas. Por eso es que en Cristo Jesús estamos completos. En el nuevo pacto yo no oro para pedir algo. En el nuevo pacto yo oro para desarrollar todo lo que ya tengo en mi espíritu. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Nosotros oramos, hermanos, para que se desarrolle todo el potencial espiritual que está aquí. O sea, cuando usted entiende esto, hermano, Cristo empieza a crecer en nosotros. Cuando no entendemos esto, lo tenemos a Cristo encapsulado en nuestro espíritu. ¿Ok? Porque oramos desde una condición de caducidad y de espera.
pero Cristo ya nos trajo toda la bendición espiritual. Amén. Solo quiero hacer una aclaración, porque si Dios me lo permite, el día sábado estaré predicando acerca de lo que significa la bendición. Ya que topamos el tema, ya que el Señor nos ha metido en este tema, claro, tenemos que dar un entendimiento mayor sobre lo que estamos hablando en este discipulado. Y número uno, le quiero decir, hermano, que bendición no tiene nada que ver con plata, no tiene nada que ver con bienes, nada de eso. Eso no Dios no lo ve a eso como la bendición. Dios a la bendición lo ve al Cristo que está impartido en usted y en mí. Esa es la bendición que Dios puso en nosotros, Cristo en nosotros. Por eso usted ha leído varios textos. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, mire qué determinante esta palabra, qué determinante este tema, porque nos saca de la sombra y nos establece en la realidad de las cosas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando usted escucha la palabra sacerdote, ¿qué se le viene a su mente? ¿Ah? ¿Alguien tiene una idea? Cuando escucha sacerdote, ¿a quién se le viene a la mente ahí? A los monjecitos. A los curitas. Correcto. Eso. A los, claro, a los que andan En los templos santos. en los claustros, digo yo. A los monjes, a los jesuitas, al papa, ¿verdad? O sea, el sacerdote, el sumo sacerdote, el santo. No, mi hermano. En realidad, de verdad, yo considero que el sacerdocio levítico era uno y el sacerdocio romano católico no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque eso es una fanesca de engaño, de mentira, de fraude, de hipocresía, de imposición humana. En cambio, el sacerdocio levítico tenía una misión aquí de acuerdo al propósito divino en el tiempo de Israel. Y estaba bien porque esa era la figura de lo que había de ser en el devenir de los tiempos. Y para hoy el sacerdocio el real debe ser la identidad de Jesús reflejada en nuestros actos aquí en la tierra. Pienso yo para demostrar que estamos siguiendo esa línea del sacerdocio de Melquisedec, porque si no hay esa identidad, entonces, ¿de qué sacerdocio estamos hablando? ¿De qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué Dios estamos hablando? Y esa es la gran fanesca religiosa que existe hoy en el sistema en que estamos inmersos, desgraciadamente. Entonces, yo considero que el sacerdocio real es el que ya está establecido, porque inclusive el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, cuando se lee el antiguo pacto, queda el mismo velo, y cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Entonces, esa es mi aportación. Muy clara, muy efectiva y obviamente, por eso yo les digo, hermanos, hay cosas que una palabra nos van a traer luz a lo que ya en nuestro espíritu está ahí depositado. Amén. Esa es la dirección del Señor para nuestras vidas. O sea, lo que el Señor está haciendo es perfeccionarnos a través de su misma palabra en el entendimiento de las verdades espirituales y eternas que todos ustedes, muchos tienen. ¿Cuántos no han leído acerca de este tema? Muchos. Ustedes han leído en algún momento, pero hoy simplemente les está llegando el entendimiento y gloria a Dios por eso. Y que el Señor siga perfeccionando ese entendimiento para que la operación tenga el efecto
Por eso dice Santiago, la oración del justo es que es poderosa y es eficaz. Eficaz, correcto. Mire usted, justo es santo. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son esos santos? Nosotros. Ya no es el santo papa, ya no es el santo el curita, refiriéndonos al sacerdocio católico, que gracias mi hermano Rafael, usted puso una apreciación precisa al tema. Bíblicamente encontramos 2 órdenes sacerdotales, pero tenemos que entender que el hombre ha creado también un modelo de sacerdocio. Es el papal y es el sacerdotal. Ese es terrenal y meramente humano. Y como usted bien lo dijo, esa es una mezcla. Esa es una mezcla que ha corrompido y que fue levantada para desbaratar el sacerdocio de Cristo Jesús. Esto es anticristo realmente. El sacerdocio católico es el sacerdocio anticristo, porque lo que hace es destrona a Cristo y establece al hombre como el representante de Dios en la tierra. Perdón, hermano, una cosita más. En realidad, la palabra anticristo, quizás para mucha gente no tiene claro el significado. La palabra anticristo quiere decir en lugar de, es reemplazarle al Señor Jesús por sus imposiciones, el ponerse en el plano del Señor sin serlo, usurpando el poder que es el único, para mí, el único representante de Dios en la tierra es su Hijo Jesús. Nadie más que Él, la autenticidad de la representación de Dios aquí en la tierra, porque Él le vino a dar a conocer, como está escrito en Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Ahí se conjuga esta palabra que es en lugar del Señor Jesús. Correcto. Sí, así es, mi hermano. Entonces, miren, anteponer a, ocupar el lugar de. Correcto. Ahora bien, y mire el efecto que ha tenido este sacerdocio, porque todo hombre tiene que pasar por él para llegar supuestamente a Dios, ¿verdad? Así funciona este modelo de sacerdocio que es opuesto al de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que para el mundo que no tiene la fe en Dios, el representante de Dios en la tierra es el Papa. Para los israelitas, el representante de Dios en la tierra es Aarón y toda su familia en descendencia. Ahora, les tengo una buena noticia, hermanos. Para nosotros, la Iglesia del Señor, los representantes de Dios en la tierra es la Iglesia. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Cuando usted habló acerca de Jesús en su sacerdocio, cuando Él es impartido en nosotros, entonces también nos imparte ese modelo y ese sacerdocio que ahora es en nosotros. Vamos a la Escritura para verificar esta realidad espiritual. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6. Apocalipsis 1:6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Ahí no dice que nos va a hacer. Ahí dice que nos hizo. Nos hizo. O sea, ya somos. Por eso es que en Cristo Jesús, no solo que estamos bendecidos, sino que ya somos dos cosas. Lo que Melquisedec en la sombra es. ¿Qué era Melquisedec? Rey y sacerdote
Sí, del Dios Altísimo. de Salem dice, sí, del Dios Altísimo, correcto. Amén. Entonces, mire cómo Dios, y aquí viene el entendimiento de la palabra orden. ¿Qué significa la palabra orden? Por favor, esto, regáleme un poquito de atención a esta palabra. La palabra orden, mis hermanos, significa en traer de regreso todo el universo al orden de Dios por medio de la palabra. Esto significa orden. ¿Qué está haciendo Dios cuando ha establecido el orden sacerdotal de Cristo? Lo que Dios está haciendo es traer todo. El libro de Juan dice que todo fue creado por Él Y para él. para Él. ¿Verdad? Pero el hombre se apartó de Dios y ha creado su propio orden. Hoy nosotros conocemos muchos órdenes en el mundo existentes. El orden político, el orden económico, el nuevo orden mundial. Y si usted conoce más órdenes, muy bien. Las órdenes o el orden científico. Las órdenes del reino de las tinieblas. Mire usted, existe una infinidad de órdenes que lo que buscan es reemplazar a Cristo como el gobierno perfecto de Dios. Entonces, todo lo que se desfiguró, todo lo que se distorsionó, Dios, por medio de este orden sacerdotal que es Cristo, Dios lo está trayendo una vez más a través de la iglesia, a través de la palabra. Dios lo está haciendo una vez más lo que en el comienzo esto ya fue. Amén. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? Que el orden de Dios gobierne todo, cualquier otro orden existente en la vida y en la existencia de la tierra. No puede haber otro orden superior al de Cristo. ¿Sí? La intención con el nuevo orden mundial, ¿cuál es? Establecer una religión universal y por ende un sacerdocio universal. En esto la idea es aplastar, quitar, eliminar el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, mire usted, cómo Dios se ha propuesto traer otra vez de nuevo, de regreso, todas las cosas, el universo entero, sujetarlo al orden de Dios por medio de su palabra. Entonces, hermanos, cuando nosotros, por eso les decía, operar en un orden sacerdotal caduco es prácticamente no tener poder ni autoridad en el mundo espiritual y mucho menos en el mundo natural. Pero cuando operamos y nos establecemos en el orden de Melquisedec, que es el de Jesucristo, entonces nosotros gobernamos juntamente con él, nosotros operamos desde esa posición de autoridad y poder para someter todo tipo de orden natural, terrenal, satánico, diabólico. Amén, hermanos. Entonces, miren la importancia de este estudio maravilloso. Ahora bien, la palabra orden también en el plano, digámoslo, en el plano natural, significaría entonces manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse algún hecho en el tiempo que sucedió, según un determinado criterio
o una determinada norma, ¿verdad? Eso sería el orden de los hechos, cómo se van dando. Así se interpreta en lo natural esta palabra orden. Pero en lo espiritual, lo que está haciendo es que el orden de Dios, el orden supremo, se establezca sobre todo orden por medio de la palabra de Dios. Amados, qué maravilloso poder tocar estas profundas verdades. Y quiero, voy a dejarlo ahí esta vez. En Hebreos capítulo 7 nos dice esto, corroborando a lo que usted acaba de mencionar, pues, ¿no? Y reforzando, si cabe el término, darle una pequeña partecita de lo que usted ya ha expuesto. Capítulo 7, 26, o 25 y 26 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí conjuga todo lo que usted acaba de mencionar. Claro, mi hermano, por eso es que la justicia de Dios lo determina y lo establece como nuestro representante. Porque Él, en la condición de hombre humano, natural, Él fue lo que dice el texto. Santo, perfecto. O sea, sin ninguna mancha en Él. Entonces, mire, ese es el Jesús humano que nosotros tenemos que llegar a conocer en su condición natural para ser nuestro representante, para ir a la cruz. ¿Sí? Unos piensan que como era hijo de Dios, o sea, las tentaciones, el pecado, o sea, él fue tentado. Él fue, hermanos, él fue llevado, dice, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el mismo Satanás. Entonces, mire, ¿no? Esa operación sacerdotal en el Hijo que nos ilustra a nosotros, cuál también tiene que ser nuestra operación sacerdotal a través de Él. Y lo mejor, yo digo lo mejor, porque dice que Él intercede por nosotros. Qué maravilloso, hermanos, saber que en Cristo Jesús nosotros en su sacerdocio no estamos solos lidiando con asuntos de la carne ni terrenales, sino que estamos en Cristo y Él, como lo dijo, yo he vencido al mundo, imítenme a mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, esto diciéndolo en términos nuestros, un creyente que opera en el orden sacerdotal de Melquisedec, hermano, es un hombre cargado de poder y de autoridad espiritual para combatir, para destruir toda obra de las tinieblas. Porque Él venció, Él triunfó ante todo, y ese es nuestro sumo sacerdote. Amén. Qué bonito, qué agradable, hermanos. Gracias por este tiempo, invertir este tiempo para su edificación, crecimiento, en la gracia, en el conocimiento, en la revelación. Y de veras que anhelamos en nuestros corazones que estas verdades eternas cada día se hagan carne en nosotros y cada vez más vayamos fluyendo en aquello que ya nos ha sido dado. Les invito, oremos para terminar ya este tiempo de discipulado, dándole gracias al Señor. Amén. Hermanito, yo solamente quería hacer una pregunta y a nosotros siempre nos han acostumbrado a eso y todos, en mi caso de mis hijas, piden la bendición. Yo no qué se le decir, entonces en ese caso decir la paz del Señor esté contigo o cómo. Ya no pronunciar esa palabra que dice usted, la bendición de Dios te bendiga, porque estamos como el antiguo pacto, ¿no?
¿Y cómo deberíamos decir? Por supuesto. Que la gracia y la paz de Dios esté en tu vida. Yo creo que para Es nosotros una linda palabra. Sí. como padres, es la bendición más rica que podemos impartir a nuestros hijos. Créanme, mis hermanos. Créanme. Así es. Vamos al libro de Judas. Judas, capítulo 1, para ver qué más de lo que ya dijo Aarón, ya para nosotros, ya es una realidad en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice así: Adelante. Judas, siervo de Cristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. ¿Cómo dice que Amén. estamos? Guardados en Jesucristo. Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ajá. Guardados en Jesucristo. Ujú. Entonces, mire, ya estamos bendecidos en Jesucristo y estamos guardados en Jesucristo. Entonces, mire, también esto implica cuando usted, hermano, entra en la fe del Señor, todo esto ya es una realidad para nosotros, ¿sí? Entonces, no solamente la bendición ya es efectiva, también la protección, también el cuidado, también ese maravilloso amor de Dios. Mire, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Entonces, ¿por qué? Porque en Cristo de todo esto nos ha llenado Él. ¿Sí? En un pasaje que está en Romanos, capítulo 5, por favor, revisemos este pasaje. En Cristo no solamente estamos bendecidos, no solamente estamos guardados. Vamos a ver qué más estamos en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos Firme. firmes y nos guiamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo estamos en Cristo? Firmes. Firmes. Y glorianos en la esperanza de la... Por eso dice el texto, el que esté firme, afírmese más. No dice el que esté caído, levántese para estar firme. No, dice el que esté firme. ¿Por qué? Porque esa es la posición donde Cristo nos coloca. Firmes en Él. O sea, en la fe en Cristo no hay lugar a dudas, no hay lugar a inseguridades. No es una fe humana, no es una obra de hombres, sino es la obra perfecta de Dios en el Hijo. Entonces, mis amados, mire que no solamente estamos bendecidos, sino que estamos guardados y también estamos firmes en ese sacerdocio y en esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, Amén. yo anhelo en mi corazón que estas verdades pues enriquezcan su entendimiento y nos ayuden a vivirlos como una realidad práctica también, hermanos. ¿Sí? Primero, ¿qué les digo yo? Primero, oremos al Señor, meditemos en la palabra. Señor, ayúdame a entender. Señor, ayúdame a entender y una vez que entienda, Señor, que yo la pueda vivir esta palabra, que yo la pueda llevar a la práctica esta palabra. Entonces, para que no sea nada más una declaración de boca, sino sea una verdad encarnada en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, amados, la palabra de Dios lo que hace es alumbrarnos verdades para que la gracia procese en nosotros y mediante el Espíritu vamos a la obediencia completa. Amén. 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 Damos gracias al Señor, mis hermanos, por todo esto y mucho más. Busquemos eso. Vamos a ver los cambios que Dios hace en nuestras vidas y en nuestro entorno. Amén. ¿Alguien más quiere de pronto participar, opinar? Hacer una consulta, mi pastor.
Sobre la oración, hay un versículo que menciona en la Biblia, dice, nadie viene al Padre si no es por mí, dice nuestro Salvador Jesucristo, en la cual a veces en una oración nosotros, y bueno, yo digo por mí, a veces manifestamos de que Padre bendito, y al último que ya lo agradecemos, lo damos la gracia, todo, decimos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo, mencionamos y decimos amén. Entonces mi pregunta es, mi pastor, deberíamos decir tal vez, o yo estoy equivocado, Jesucristo, nombrarle o darle gracias a Jesucristo para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Ahí en esa partecita quisiera que me ayude mi pastor. Claro. El texto dice que nadie va al Padre sino a través del Hijo, ¿no? Entonces, claro, si usted quiere ser específico y escritural también, por supuesto, o sea, está bien. Yo podría decirle, Padre, te doy gracias porque por medio de Jesucristo puedo llegar a ti. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, todo está en el entendimiento que usted vaya teniendo día a día por medio del Espíritu y la misma palabra, mi hermano. O sea, al final, por ejemplo, dice que todo se haga y todo sea en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esto no es un amuleto, por favor. No es un amuleto, es decir, Padre, y en el nombre de Jesucristo te pido, o por la sangre, no, nada que ver. Esto es el entendimiento espiritual que la palabra nos va dando, que posee riqueza espiritual, que posee verdades espirituales que a nosotros nos determinan en una actitud y en una posición a la hora de orar, a la hora de pedir, recibir o de ofrecer algo. Eso, mi hermano, podría decirle más bien que esa es una forma, pero se enriquece esa forma con un mejor entendimiento espiritual de lo que decimos. Por eso el apóstol Pablo dice, oren con entendimiento, alaben con entendimiento. Entonces, porque si le aplicamos entendimiento espiritual a la palabra, uy, mis hermanos, vamos a obtener riqueza, vamos a obtener una cantidad de beneficios maravillosos que están allí escondidos para nosotros. Así que, hermano Marquito, pues oramos al Señor, sí, y todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre del Hijo, porque a Él se sujeta toda la cosa. Y ese es el nombre que está sobre todo nombre, y a Él se doblará, dice la Escritura, toda rodilla. Por eso también nosotros sujetamos todo el gobierno de Cristo, porque Él es el Rey y está sentado a la diestra del Padre y desde allí gobierna juntamente con nosotros, mi querido Marquito. Es que, amén, amén. Y adelante. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, qué bueno que eres con nosotros, Señor. Podemos ver tu amor, podemos, Señor, percibir tu misericordia, tus bondades, Señor, cada día. Cuando por medio de tu palabra, Señor, tú nos haces ver y entender esas cosas maravillosas que tú nos has preparado, Señor, para nosotros, para este tiempo. Padre, yo te pido que nos ayudes, juntamente con mis hermanos de esta red, Señor, que nos ayudes para que podamos abrazar estas verdades, encarnar estas verdades, Señor, y modelar el sacerdocio en el cual tú nos estableciste una vez que nos hiciste salvos, Señor. Gracias porque todo está volviendo, Señor, al orden perfecto, al orden eterno, a lo que tú estableciste desde el principio. Todo está establecido, Señor, que mediante la palabra todo vuelva a este orden que es Cristo Jesús. Te damos gracias en esta noche. Y, Señor, que a cada uno de mis hermanos, Señor, tú obres y tu gracia permita entender cada palabra que se ha dicho y que sea obrando de una manera especial en cada corazón. Todo esto te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y nuestro Salvador. Amén y amén.